Hello class. Today we are going to learn about pre-drafting. I'm going to switch to Spanish and then back to English to explain this a little bit better. Pre-drafting es en español lo que sería pre-redactar o pre-redacción. Es lo que necesitamos hacer para tener ideas claras antes de llegar en algún momento a escribir un texto o un párrafo. Entonces no vamos a escribir un párrafo, sino que lo que vamos a hacer es completar una plantilla con palabras o con una oración cortita. Inclusive pueden ser solo palabras o vocabulario. No es necesario que escriban mucho, porque lo único que vamos a hacer es tener ideas para en algún momento escribir algo más extenso. ¿Ok? So I'm going to start with this and I'm going to explain this in English and Spanish. Okay. Questions that we use to write ideas. We are going to use who, what, when, y where. Okay? Who, what, when, and where. Esta es la misma hoja que yo les mandé en la guía. En este lado de acá es donde ustedes van a escribir su vocabulario o sus ideas con respecto a la pregunta que está acá. Entonces yo les voy a dar ejemplos y después ustedes deciden cómo completar esa ficha. When we use who, we are going to talk about people. Who is a person? Okay? Entonces, when we use who, I can use my mother, for example. Entonces, my mother podría estar escrito acá. I can also use my family, my friend Jackie, Professor Raquel, my sister, or I can use myself or I'm going to write it here. ¿Ok? Entonces estamos claros que who vamos a escribir personas con nombres o en general. ¿Ok? Lo vamos a poner una sola opción. No es que tienen que escribir todas estas. Escogen una. Como acá que yo escogí my mother. Entonces yo escribiría acá adentro my mother. Then what? What? In this case, I can talk about an activity. Que hemos estado estudiando actividades, podemos utilizarlas en what. So, for example, if I say, swam in the ocean with my sisters. Yo podría escribir toda esa oración aquí adentro o solamente swam. O podría inclusive solo poner swam in the ocean. Lo que va aquí adentro sería una actividad. ¿Qué otras cosas podríamos poner? Walked in the beach, saw a monkey, swam in the ocean, ate delicious food. Vean que los verbos que estoy usando acá están en pasado, que son los que hemos estado estudiando. When we talk about the question when, we are referring to time. Could be an hour or a day of the week. ¿Ok? When se va a tratar acerca de una hora o de un día de la semana o un año o un mes. Cualquier cosa que sea con el tiempo. So when, yesterday, ayer, yesterday, y lo escribiría acá. Yo también puedo decir at 1 p.m. o today, we can use at 1 p.m. or a month ago. No podría utilizar today porque estamos usando verbos en pasado. Entonces, hoy no aplica. Tienen que ser yesterday, 2 days ago, o I can also use 1 month ago. Voy a agregar acá otras opciones. 1 month ago or 2 days ago, last year, el año pasado, ¿ok? Ago
significa hace. Hace un mes, hace 2 días, ¿verdad? Cualquiera de estas opciones, escogemos una y la ponemos en when. And where is a place, okay? Where, the beach, the park, my house, the swimming pool, etc. Siempre va a ser referido a un lugar. En este caso yo escogí in Manuel Antonio. Entonces acá yo escribiría in Manuel Antonio. Entonces si yo viera la plantilla completa, yo hubiera puesto aquí en who, vamos a ver si recuerdan, my mother. In what? Swam in the ocean with my sisters. También puedo ponerlo. In when? Yesterday. Y where? Yo puedo escribir aquí adentro in Manuel Antonio. Y eso es todo lo que tenemos que hacer con respecto a esta evidencia. Recuerden que si tienen preguntas me las pueden mandar al Gurit para explicarles un poquito más.